Muy buenos días a todos. Nos encontramos en nuestra cuarta emisión del Seminario de Diplomacia Científica, en esta ocasión para cumplir con las medidas de seguridad sanitaria que ahora todos tenemos que cumplir, pues lo estamos realizando de manera virtual. Y el tema que hoy nos atañe es, pues, del que todo el mundo está hablando, es el coronavirus y la enfermedad COVID-19. Para esto hemos organizado un conversatorio con especialistas del área de biología celular, biología molecular, pero también con médicos expertos en salud pública que son, pues, nuestra primera línea de defensa ante una emergencia de este tipo. Voy a pedir a cada uno de nuestros invitados que se presente y enseguida comenzaremos con el conversatorio en forma. Felipe Jiménez García, el coordinador del Departamento de Biología Celular de la Facultad de Ciencias de la UNAM. José Luis Santiago, médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM y experiencia en políticas públicas en salud en gobierno. Mi nombre es Rosa María del Ángel, soy jefa del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del CINVESTAB y me dedico a trabajar con la biología molecular de flavivirus, específicamente dengue, zika y fiebre amarilla. Lourdes Segura, profesora de tiempo completo, laboratorio de nanobiología celular de la Facultad de Ciencias, microscopista. Giorgio Frangiuti, médico, director ejecutivo de Medical Impact y experiencia en salud global y política global con Naciones Unidas. Y bueno, Parsifal Islas, un servidor, coordinador de este seminario de diplomacia científica. Comencemos hablando de cómo es que se enferma un individuo de COVID-19. Y para esto le quisiera dar la palabra a la doctora Rosa María del Ángel del CINVESTAB para que nos explique qué son los coronavirus. Coronavirus es una familia de virus que tienen por característica que son virus de RNA, o sea, su material genético es RNA, son virus envueltos, esto quiere decir que tienen una capa lipídica alrededor, y se llaman coronavirus porque tienen una proteína que se llama proteína spike o proteína de la espícula, que forma como unas espículas hacia alrededor del virus que parecen como una corona, entonces por esa razón se le puso el nombre de coronavirus. Existen 4 coronavirus que son muy frecuentes en la población. Estos coronavirus causan resfriado común. En general, la mayoría de los menores tienen su primer contacto con estos coronavirus muy temprano durante la vida. Y existen 3 coronavirus que son los que generan una infección más severa. Estos virus son de RNA, su genoma de RNA es de polaridad positiva y es muy grande. O sea, es el virus de RNA que tiene un genoma más largo. Y esto es muy importante porque en general los virus de RNA no tienen un material genético tan grande. A diferencia de muchos otros, este virus de RNA no genera tantas mutaciones porque tiene una proteína específica que lo ayuda a evitar estas mutaciones, pero lo que sí tiene es que tiene una capacidad de diseminarse por la vía aérea. ¿Sí? Estos virus en general infectan células epiteliales y en general se diseminan, o sea, infectan la vía epitelial aérea o epitelial digestiva. Bueno, ahora hay una característica muy interesante que mencionaba, doctora, y es que este virus tiene una capa lipídica. Yo le quisiera pedir a la doctora Segura que nos comentara acerca de la importancia de esta capa lipídica, que es un poco sui generis en el caso de los virus. Bueno, es una capa lipídica que está fabricada por las vías celulares, por lo tanto coincide con las membranas celulares, pero la característica útil para el conocimiento y probable posible tratamiento o prevención de la enfermedad es que puede ser atacada con el jabón. De ahí la importancia y la insistencia de lavarse las manos continuamente. Es decir, que el virus en su capa tiene la misma composición que las células de los seres humanos y que siendo lípidos, es decir, grasas, pueden ser atacadas fácilmente con un detergente. Sí, no necesariamente porque se parezcan a las humanas, sino porque ellos, bueno, lo que tienen es la misma composición de lípidos o fosfolípidos con los que se forman las membranas, pero la composición varía por todas estas proteínas que ya mencionó la doctora.
Muy bien. Ahora, se ha comentado mucho que es precisamente en las proteínas que se encuentran en la capa del virus que radica la capacidad de este virus de infectarnos. Doctor Jiménez, ¿por qué no nos cuenta un poco cómo es el mecanismo de infección del coronavirus? Bueno, sí, en general podríamos empezar diciendo que los virus se pueden multiplicar dentro de una célula viva. Si no es así, no se pueden multiplicar. Eso implica que tengan un mecanismo de entrada y uno de salida en general. Pero dentro de la célula siguen una serie de rutas que la célula normalmente hace, con el cual mecanismo los virus se desensamblan y se ensamblan y se emiten nuevos virus y son capaces de infectar. La vía de entrada es un receptor del virus, que no es un receptor celular, sino es una proteína unida a la membrana de las células epiteliales, por ejemplo del pulmón, como dice la doctora Rosa María del Ángel, también en el intestino, que también puede darse en epitelio renal. Y ahí esa proteína que actúa como receptor para el virus en realidad es una enzima, es una proteína que tiene la función en la célula de transformar una molécula del cuerpo humano, del cuerpo de varios animales, que se llama angiotensina. Por eso se llama la enzima convertidora de angiotensina. El virus mimetiza esta función de unir la angiotensina a su enzima, y el virus entra perfectamente porque se puede adherir a esa enzima que se llama la enzima convertidora de angiotensina. Lo que sigue es una entrada a través de algunos de los mecanismos descritos para los virus, como son la endocitosis. En este virus, en particular este virus nuevo, aunque no está descrito, es probable que entre como en otros coronavirus que ya se mencionaron. La ruta de entrada es previa a que el virus penetra, inyecta su material genético o lo desnuda, y ese material genético, que es RNA, como ya también se dijo, está listo para ser copiado, traducido en proteínas de una manera muy rápida, porque tiene todos los elementos para que así sea. La célula desconoce que se trata de un virus y lo procesa. Lo mismo para la entrada, el procesamiento interno, que para la salida. Hay mecanismos, hay organelos específicos que están siendo utilizados por el virus para su propio ensamblaje. Ahora, comentábamos de la enzima convertidora de angiotensina. Esto tiene de alguna forma una relación con la forma en que se regula la presión arterial, ¿no? Giorgio. Sí, en fisiología humana va a seguir un ciclo de renina, angiotensina, aldosterona para promover el intercambio de fluidos dentro y fuera del riñón para ser excretados por vía urinaria. Entonces, la función óptima de la ECA, de la enzima convertidora de angiotensina, y toda esta armonía de vía reguladora permite el control de la tensión arterial y de la excreción de estos líquidos. Al verse esto afectado, se pueden encontrar, en muchas patologías se puede ver esto afectado desde choque cardiogénico, falla renal, insuficiencia renal aguda o crónica, etc. Esto lo quiero que lo tengan en mente para que puedan integrar qué otras funciones pudiera llegar a tener el virus alteradas en el cuerpo humano. Y en esto también encontrar tanto la forma de que pudiera ser en teoría afectado más el cuerpo, por ejemplo en el uso del captopril, que es una... ¿Qué es el captopril? El captopril es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Ahora, un dato interesante es que este anclaje es con el ECA2. Entonces, con captopril estamos actuando sobre ECA1. Así que va a haber una sobreregulación, una sobreexpresión de ECA2 cuando nosotros tomamos este medicamento.
Ojo, todo esto está dentro de un debate científico muy grande. La enfermedad tiene 3 meses y todo puede cambiar de manera súbita, pero hasta donde los científicos tenemos datos, esto pudiera tener una relevancia clínica, por lo cual se está evaluando si cambiar este tratamiento en personas que padecen de hipertensión, que son las personas que utilizan este medicamento con mayor frecuencia en nuestro país, y otro que también pudiera generar esta sobreregulación, que es los ARA2, que es, por ejemplo, los sartán. Entonces ahí es a donde nos lleva la investigación ahora. Otro factor de riesgo que se está viendo relacionado a una enfermedad con mayor severidad es la hipertensión y la diabetes. Y este caso de la regulación de la ECA pudiera estar relacionado de manera directa o indirecta con la hipertensión y con su tratamiento. Mira, entonces esto es bastante interesante porque, como mencionaba el doctor Fragnuti, pues es una enfermedad que apenas estamos viendo evolucionar desde hace aproximadamente 3 meses. Es decir, que el proceso científico a nivel clínico como a nivel molecular está sucediendo en este momento, ¿no? Estamos recabando observaciones. Algo que se ha dicho mucho en los medios es que los pacientes con hipertensión, con diabetes, con obesidad, son un grupo vulnerable, ¿no? Tal vez es verdad, pero necesitamos recabar mucha más información, Claro. Y ver desde un punto de vista científico cómo es que esto está sucediendo. Doctora. Una cosa que es importante y que yo creo que relaciona muy bien todo el asunto, o sea, lo que sí se ha visto es, el receptor AC2 o ECA2 es el receptor del virus, ¿sí? Entonces, los receptores del virus, que son justamente la puerta de entrada. Si está el receptor, el virus entra. Si hay muchos receptores, entra más virus, Claro. ¿sí? Entonces, lo que ocurre en este caso es que también se ha visto en animales y en estudios de laboratorio que cuando uno da estos medicamentos, lo que ocurre es que el ECA1 o el AC1 se reduce en cantidad, pero el ECA2 se aumenta. Claro. Entonces, lo que ocurre en las células de estas personas es que tienen mucho receptor en la superficie. Eso es lo que se sabe específicamente en modelos y que se sabe en pacientes. Exactamente no se ha visto si este aumento en los receptores, eso es lo que hace que las personas con estos padecimientos Exacto. tengan infecciones más graves. Pero esa es la relación. O sea, por un lado se sabe que estos medicamentos aumentan la cantidad de receptor en las células y por el otro lado se sabe que ese receptor es el receptor del virus. Va tan rápido este tema. Entonces, que ni siquiera fue un artículo de lo que menciono, bueno, per se, es una correspondencia que se mandó a Lancet para facilitar el intercambio rápido de datos. Esa es la velocidad en la que tenemos que trabajar ahorita. Y se relacionó que un 15% de las personas con hipertensión resultan tener una enfermedad más grave y esto pudiera estar relacionado al fármaco, porque por lógica debería, pero a veces las células no, o la traducción de cómo funciona la célula al cuerpo como tal, no es lo mismo. Entonces por eso es evidencia en mano, todavía no... O sea que nuestra hipótesis es que entre más entre más enzimas convertidoras de angiotensina haya en la superficie de las células pulmonares, más fácil va a ser para el virus en el proceso de infección entrar a esa célula. Es una responsabilidad por parte del personal médico la de recabar mucha información. Estimado José Luis, ¿tú cómo ves esta situación? Por ejemplo, algo que comenta muy importante los doctores es, de hecho, los receptores, o sea, la correspondencia que mencionó Lancet, se menciona que se manifiesta más en hombres que en mujeres, y sobre todo en la población asiática que en la caucásica, que por ahí podemos ver el patrón justamente cómo se va distribuyendo. Ahora, es muy importante que, bueno, para el público en general, lógicamente se emiten los comunicados de instituciones de salud, pero para el profesional médico es muy importante apegarnos a las guías. ¿En qué sentido? Tenemos en la parte de presión arterial, esto es muy importante, ¿no? Lo que emite la AHA, que es la American Heart Association, y el American College of Cardiology, que es como los principales que vamos dominando. De hecho, algo muy interesante es que recientemente, hace semana y media, se reunió la Sociedad Mexicana de Cardiología y emitió un comunicado justamente respecto a ello, porque hay varios pacientes que se preocupan por oiga doctor, debo de suspender mi tratamiento hipertensivo, debo de tomar, no sé, tal medicamento para mi insuficiencia cardíaca, y algo que recomienda esta sociedad es que por el momento, justamente por la falta todavía de evidencia sustancial,
que los pacientes sigan con este tratamiento. Todavía no hay un parteaguas, pero como menciona el doctor Frangiuti, hay que estar al pendiente justamente para ver las nuevas novedades y que se va publicando en ese aspecto. Pero sí es muy importante tomar en cuenta, y sobre todo porque hay alguna discrepancia, ¿no? Que algunos dicen, oye, ¿por qué hacerle caso a la sociedad mexicana o no a las internacionales? Algo que dice muy claro las guías internacionales es de que cada situación hay que adaptarla al entorno del país. Entonces, si en este caso la Sociedad Mexicana de Cardiología y la Sociedad Mexicana de Médicos Cardiólogos están emitiendo esa recomendación, yo creo que vale la pena que como profesionales la divulgamos y la acatemos por el momento, hasta que se tengan nuevas novedades. Excelente. Ahora, no es que la enzima convertida de angiotensina regule per se la presión, sino que forma parte de un sistema mucho más refinado. Doctora Segura, ¿cómo funciona este sistema? Bueno, en lo que tengo entendido es que cuando en el cuerpo se detecta, bueno, reserva lo que digamos, en el cuerpo se detecta una baja de presión, en el riñón se expresa la renina, que es una hormona que circula por vía sanguínea y modifica el angiotensinógeno que se produce en el hígado. Ya una vez modifica el angiotensinógeno, se modifica a angiotensina 1 y la angiotensina 1 se modifica a angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina que ya mencionaron, que es el En células del pulmón. en células del pulmón. Esto ocurre en células del pulmón. La enzima reguladora de angiotensina está expresada en una diversidad de tejidos en el cuerpo, intestino delgado, hígado, riñón, pulmón. Sin embargo, aparentemente donde tiene su función como enzima es en pulmón. Entonces, si todo funciona bien, la angiotensina 2 sigue modificándose y estimula glándulas suprarrenales para producir la aldosterona que mencionaba el doctor Frangiuti. El virus interrumpe esta ruta porque utiliza a la enzima, que es una proteína integral de membrana, como receptor para entrar a la célula, como puerta de entrada. Un paciente hipertenso ya en sí tendría alterada esta ruta, ¿no? Los medicamentos que ellos consumen promueven que este mecanismo que usted menciona vuelva a un nivel normal. Por eso la necesidad de tener unas enzimas convertidoras de angiotensina en la membrana celular. Fíjense que decíamos hace rato tratar de comprender el mecanismo por el cual el virus entra a la célula, se multiplica y se reproduce, y qué consecuencias tiene esto para la salud humana. Lo explicó el doctor Jiménez hace ratito, pero de una sola información, que es que sea la enzima convertidora de angiotensina la que le permita la entrada al virus, vean ustedes todas las consecuencias médicas que se desprenden, ¿no? Y solamente va a ser el primer paso, la entrada del virus a la célula. Ahora me gustaría que analizáramos qué sucede exactamente después y cuáles, digamos, son las consecuencias a nivel celular y tisular de cuando el RNA del virus ya ingresó a la célula vía la enzima convertida de angiotensina. Luis Felipe, ¿qué sucedería después de que ingrese? Sí, el mecanismo de entrada, si es como en otros casos, va a entrar por un mecanismo de endocitosis. La célula introduce compuestos de fuera a través de un mecanismo que se llama endocitosis, que puede ser por dos rutas, mediada por un receptor específico o no mediada por receptor. Pero una vez dentro, el material viral, una vez que entra por alguna de las vías, queda expuesto su material genético, que es un RNA. El punto importante aquí de la inmediatez de la expresión del virus es que ese RNA ya viene codificado, como en el caso de las células humanas, con sus dos extremos de la molécula que normalmente se modifican en una célula normal en el interior del núcleo celular. Estoy hablando particularmente de esos pedacitos de los extremos que se llaman UTRs, regiones no traducidas, pero son dos capuchoncitos. Uno se llama el CAP, justamente, y es un grupo metilado. Si no hay ese grupo metilado, el RNA mensajero no es reconocido por un ribosoma.
y el virus ya lo trae, ya viene cargado con su grupo extremo metilo. Y del otro lado tiene una secuencia de varias bases de ácido nucleico, que son la adenina, en forma de lo que le llaman una cola de poliadenila. La poliadenilación ocurre también en el interior del núcleo. De tal manera que con estas dos características, el virus puede unirse a ribosomas de inmediato y empezar a traducirse a proteínas. Y su estabilidad depende de que la cola de poliadenilato esté presente. Eso le da una gran estabilidad y una gran actividad al virus. Se asocia con los ribosomas y empieza a hacer proteínas, y lo hace en dos pasos generales. Crea un polipéptido muy grande que después se rompe en pedacitos gracias a una proteasa. Y esos pedacitos van a conformar el complejo que se llama de transcripción y replicación, que es con lo que el virus puede multiplicarse y también actuar haciendo más virales. El otro pedazo que se produce a partir de ese genoma son un grupo de varias proteínas, una de las cuales es la que ya mencionaron, la spike, pero hay otras pequeñas que tienen otras funciones, se unen al RNA, le dan estabilidad, configuran la cápside del virus, y curiosamente una de las pequeñas proteínas que sale de ese genoma es la metiltransferasa. No requiere la metiltransferasa del núcleo de la célula huésped o hospedera, sino que ya lo trae en su genoma. Y eso le da una ventaja enorme para que un RNA citoplásmico pueda ser traducido inmediatamente a proteínas. Esa proteína es encontrada en el núcleo con ligeras variantes. Pero ya que el virus está produciendo sus proteínas, curiosamente varias de esas proteínas, en particular con la que se adhiere al receptor, a la ACE, es una proteína altamente glicosilada. Quiere decir que es proteína que se une a azúcar. Y eso le da una capacidad de unión todavía mayor. ¿Dónde adquiere esa capacidad de azúcar? En ciertas posiciones muy específicas en el retículo endoplásmico rugoso, porque la glicosilación o los azúcares que se meten son azúcares que le llaman de tipo N, es lo de menos el nombre, pero son azúcares especiales que empiezan a modificarse y agregarse en el interior del retículo endoplásmico rugoso, del cual salen las proteínas en pequeñas vesiculitas hacia la región previa al aparato de Golgi, donde acaba de glicosilarse, que es desde siempre que se conoce de la célula, que la glicosilación ocurre en esta ruta que le llaman la ruta secretora, y el virus utiliza la ruta secretora. Es prácticamente un ejemplo vívido de que la ruta secretora de la célula es una situación celular que puede ser susceptible de analizarse con detalle molecular y poder establecer ahí algunos indicadores. El virus, hay ciertas dudas sobre si se emite a partir de la región que está entre el retículo endoplásmico rugoso y el aparato de Golgi, región que se llama ERGIC o ERGIC, que se menciona mucho en la literatura, o sale vía las vesículas que finalmente salen del aparato de Golgi. El aparato de Golgi parece ser un organelo un poco importante, pero es crucial en una gran cantidad de proteínas de la naturaleza. Y la vía que salga por el ERGIC o que salga por una vesícula que finalmente se incorporará a la membrana plasmática y liberará virus, es un paso crucial que también requiere de ciertos factores como, por decir algún nombre, las proteínas RAM, que son proteínas que favorecen la vesiculación. Entonces esto es una ruta de entrada, desencapsulación, activación del virus y luego ensamblaje. Toda esa parte es intracelular y ocurre en el neumocito tipo 2, aparentemente. Es una de las células epiteliales, así como puede ocurrir también en los endotelios. Hoy vimos una imagen producida en investigación en Francia, en el Consejo de Investigación Médica, de una foto de una célula ciliada del tracto respiratorio, prácticamente abundante en partículas virales que no indican el mecanismo de entrada, esencia
en abundancia. Los virus utilizan a la célula, sus mecanismos para desensamblarse y volverse a ensamblar. Me gustaría utilizar una metáfora con lo que estás planteando, que es de que nuestro público entienda que las células del pulmón son como fábricas de proteínas que normalmente requiere el cuerpo humano. Es decir, eso podría relacionarlo con esta actividad de secreción a través del aparato de Golgi que mencionas. Y que lo que viene a hacer el virus es que viene a sabotear esa maquinaria de fábrica, pero no para que la célula produzca sus productos, sino para que produzca muchos más virus. Creo que es muy importante para el público entender cómo en estas fábricas celulares se da el flujo de información, ¿no? El hecho de que sea RNA el que ingresa como parte del virus ya es un avance, porque son los ribosomas los que reconocen el RNA. Doctora Del Ángel, ¿cómo se da este mecanismo? Sí, o sea, normalmente, los pasos en los virus son muy sencillos, sobre todo si son de RNA. En la mayoría de los casos de los virus de RNA, no todos, pero muchos virus de RNA son citoplásmicos. Esto quiere decir que nunca tocan el núcleo, solamente se quedan dentro del citoplasma. Y este es uno de los casos. Entonces, bien como decía el doctor, realmente el virus entra, se desencapsida, o sea, se elimina la cápside, sale el RNA. El RNA, como es de polaridad positiva, como bien dice, se puede traducir directamente. Entre esas está la proteína Spike, la que hablaba, la metilferasa. También tiene una proteína que es una exonucleasa, que es muy importante porque los virus de RNA normalmente no corrigen. O sea, lo que nosotros sabemos es que cuando el DNA, nuestro DNA celular, se multiplica, o sea, lo que hace es que se hace una copia complementaria a este DNA, y entonces hay una enzima que se encarga de revisar que todas, o sea, que estén copiadas bien las letras, ¿no? Y si hay alguna letra equivocada, llega una exonucleasa, la corta, la quita y pone la correcta. Eso no pasa en nuestros RNA, por eso mutan tanto, por eso los virus de RNA tienen esa capacidad alta de mutación. Este virus, como es un virus muy grande, tiene su propia exonucleasa y sí tiene este sistema de corrección. También tiene una proteasa, por ejemplo, que es importante en el procesamiento de las proteínas, y también tiene todos los virus de RNA tienen que tener una enzima que es una RNA polimerasa. O sea, las células siempre partimos de que el DNA da origen a RNA y el RNA da origen a proteínas. El dogma central De la biología, ¿sí? Sin embargo, los virus de RNA tienen que hacer copias de RNA, muchas copias. Entonces, este RNA, en la célula no hay una enzima que se encargue de hacer copias de RNA a partir de RNA. O sea, la célula sabe hacer RNA a partir de RNA. Entonces, todos los virus requieren una enzima que sea una RNA polimerasa, que es dependiente de RNA, ¿sí? Entonces, este virus tiene una de ellas, como muchos otros virus de RNA, que lo que se encarga es hacer muchas copias. Entonces, por ejemplo, los virus que tienen una polaridad positiva tienen que hacer una cadena de polaridad negativa, o sea, que sea la complementaria, y luego de allí hacer muchas copias de polaridad positiva. Entonces, ya que se tienen las proteínas y el RNA, entonces empieza el ensamblaje para formar nuevas partículas. Y realmente, o sea, los virus sí son como un caballo de Troya, o sea, entran con su material genético, uno cree que eso es como inocuo, y realmente llegan a ocupar casi toda la maquinaria celular para la producción viral. Ahora, la manera en que los virus salen, hay muchas formas, pero en general tarde o temprano, inducen la destrucción celular. ¿Por qué? Porque, o sea, la cantidad de virus que se producen o destruyen a la célula por lisis, por la cantidad, o bien salen por un proceso de gemación que finalmente acaba debilitando a la célula. Entonces, en una o en otro proceso, ya sea por apoptosis o por lisis, las células infectadas mueren. Cuando mencionan gemación, uno se imagina un proceso parecido a la exocitosis, es decir, que en la membrana se va formando una bolita y se sale el virus, ¿no? Así gema coronavirus, así gema, por ejemplo, HIV. Así como sale. uno lo puede ver por microscopía electrónica, cómo se hacen así bolsitas, y así va saliendo el virus por gemas. Exactamente. Ahora, también mencionaban la apoptosis, que es una forma de muerte celular programada. Son mecanismos que el cuerpo humano podría tener incluso para autosuicidar células que estuvieran enfermas. En este sentido, ¿qué importancia tendría la apoptosis
en la infección por COVID-19? Bueno, puede ser una vía, como dice la doctora del Ángel, que la célula al morir y producir esas vesículas, que otras células degraden a la vesícula y liberen al virus, ¿no? Ya sea porque las vesículas apoptóticas, cuando una célula muere por esta vía, son degradadas por otras células que se llaman macrófagos, por ejemplo, y son las encargadas de destruir, ¿no? lo que quedó de la célula. Digamos, podría ser una ruta, sin embargo, no está tan clara cuál sea la liberación. Porque como lo estamos planteando, sería interesante pensar si las células se lisan, realmente lo que sale al ambiente no son virus armados, ¿no? Sino son componentes virales. Cuando las células se lisan ya están los virus armados. Ya están los virus armados. Sí, yo incluso creo que la lisis pudiera ser más bien la vía, porque ocurre después una infección tan grande, la neumonía, que viene posterior a la infección viral, que es probable que sea por vía lisis. La apoptótica se le llama también una muerte silenciosa, ¿no? Porque no produce esta inflamación, etc. Entonces, la vía de la lisis va más hacia respuestas como la necrosis, ¿no? Que produce una infección masiva que podría, digamos, hacerse una analogía con lo que ocurre en el pulmón. Una muerte celular masiva. Una muerte celular. Esta imagen que menciona Luis Felipe, que compartieron de los virus unidos a los cilios de células de la vía aérea, está también enriquecida en mucílago, en el espacio intracelular. Es probable que no sean virus que están entrando, sino virus que están listos a salir, ¿no? Las células ciliares ayudan a expulsar partículas y obviamente eso favorece la salida del virus de las vías aéreas. Ahora, se ha hablado mucho de los posibles tratamientos contra este virus y los medicamentos son obviamente compuestos químicos que tienen un actuar a nivel molecular. Por ejemplo, la hidroxicloroquina, ¿no? ¿Qué podríamos mencionar acerca de esto? La hidroxicloroquina y precisamente la cloroquina, un segundo fármaco asociado a la terapéutica temprana de la enfermedad por COVID, se ha visto también asociada con un tratamiento con acitromicina. En una publicación muy reciente, tiene, no sé, José Luis, como una semana, un ensayo clínico no aleatorizado, es decir, con selección específica de los pacientes, y es una muestra muy pequeña. No me acuerdo exactamente, creo que eran 60 personas, en donde se veía una mejoría significativa en los pacientes que sufrían de COVID, que recibían dos dosis de 600 miligramos de hidroxicloroquina y en conjunto con acitromicina 500 miligramos. Entonces, derivado de esto, ha nacido también un pánico, que creo que es más importante ahorita de explicar el tema del pánico y las compras de pánico. Estos medicamentos se utilizan para otras cosas. La hidroxicloroquina se utiliza, por ejemplo, para lupus o para síndrome antifosfolípidos, otras enfermedades de origen inmunológico. El principal uso que ha salido de la hidroxicloroquina, y es mi tema favorito, es paludismo, también llamado malaria. Entonces, el comprar estos medicamentos cuando uno no hay evidencia de profilaxis, es decir, tratamiento preventivo, no, profilaxis es antes, es preventivo. No hay evidencia de que tenga valor preventivo el uso de estos medicamentos. Lo que sí se sabe es que pudiera afectar a la retina, a los conos y a los bastones, provocando en un largo plazo la ceguera. Entonces hay que tener muy en cuenta el uso irresponsable o automedicado de la hidroxicloroquina. En cambio, la acitromicina está relacionada a la sordera en niños por atacar a la proteína STAR en el oído, en desarrollo. Entonces, por esto es la importancia. Estos tratamientos se están experimentando también en México, eso es verdad. Sin embargo, hay que dejar que la investigación hable por sí sola y conforme a ello se modificarán dosis y se modificará si sí se utiliza la cloroquina
o la hidroxicloroquina. La razón de por qué se utiliza la hidroxicloroquina sobre la cloroquina es por la interacción que pudiera haber con otros medicamentos. La cloroquina interactúa dramáticamente con varios, por ejemplo la rifampicina o la isoniazida, o cualquiera ¿cómo se llama? Overgrowth, que sobrecarguen el citocromo. Entonces hay muchos medicamentos que pueden sobrecargar el citocromo, incluidos también ibuprofeno. También por eso Macron está diciendo que no se utiliza el ibuprofeno. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Ahora, hay otros medicamentos, he escuchado en otros conversatorios ya con público en general, que se relaciona mucho a SARS-CoV-2, el virus causante de la enfermedad COVID-19, con VIH, que sí es lo mismo que VIH porque está siendo comparado terapéuticamente con otros agentes antivirales en la misma instancia. Y no, como bien dice la doctora, hay muchos virus que tienen maquinarias muy semejantes. Y los sitios donde actúan son las únicas cosas, perdón, no me disparen, pero el único lugar, es que ella es la experta, pero son las únicas cosas en donde uno se diferencia de otro: el sitio donde actúa, el sitio donde se replica y el sitio donde se empaqueta para salir. Pero en sí son el mismo vehículo. Entonces, terapéuticamente, otros agentes pueden también tener en las vías descritas por ambos doctores, ¿cómo se llama? Terapia diana, es decir, en un sitio en específico, una acción que detenga la construcción y empaquetamiento del virus. Y bueno, complementar lo que menciona el doctor Frank Yuti, algo que pasó bastante interesante fue de que a veces, por esa falta justamente de información, piensan que hablar de virus todos se parecen lo mismo, ¿no? Y por ejemplo, de hecho, cuando comenzó esta parte del tratamiento, me tocaron pacientes que decían, oye, es que tengo oseltamivir, ¿no? Para la parte de la influenza, si le doy oseltamivir a mi paciente, yo como de, pues diga, no soy experto en biología de desarrollo ni genetista, pero pues claramente no va por ahí la cosa, ¿no? Y como mencionan los tratamientos como el ritonavir y el liponavir, que realmente igual me tocó pacientes que estaban comprometidos y que decían, oye, y si empezamos a dar esto por ahí, esto es muy importante mencionarlo porque siempre el tratamiento tiene que estar regulado por una instancia en salud, ¿no? De hecho, por allá han de haber visto las notas que Donald Trump dijo, ¿no? Vamos a darle hidroxi a todos, ¿no? Prácticamente, y pues no, claramente hidroxicloroquina, y claramente, pues, la FDA dice, a ver, Trump, está bien lo que quieren hacer, pero espérate, primero hay que aprobar y tener más evidencia y después empezar a divulgar. Ahora, aquí en México ocurre lo mismo, aunque la FDA directamente tendría que pasarla directamente, pero pues aquí sería la instancia propiamente COFEPRIS, ¿no? Entonces, a veces y lamentablemente esta falta de información, justamente estos sesgos, pueden provocar de que confusionen los medicamentos. Entonces, complementando, hay que todavía esperarnos a la investigación, no hay que precipitarnos porque lejos de ocasionar un beneficio, como ya mencionaron, pueden haber efectos adversos y bastante graves. Porque realmente todavía no entendemos cómo funciona la hidroxicloroquina en este caso, ¿no, Luis Felipe? Sí, yo lo he escuchado últimamente. Es muy pertinente, creo, ahora incorporar otro tipo de enfoques científicos en el caso de la evolución. ¿Y por qué lo digo? Porque la evolución se basa en el análisis de los grupos biológicos o los virus que no están dentro de los grupos biológicos, pero viven en células vivas. Y es esa comparación que resalta las diferencias y las semejanzas. Y las semejanzas hacen que podamos clasificarlos, incluso con enfoques tipo Linneo, de hace ya muchos años, para conjuntarlos en un solo grupo que tiene características similares, pero también nos ayuda a resaltar las diferencias. Y esas diferencias, que en términos de la ciencia evolutiva habla de conservación evolutiva o divergencia evolutiva, esas pequeñas diferencias son las que hacen, las que mencionan la posibilidad de sitios terapéuticos altamente específicos, porque los que son comunes pueden afectar una vía común de muchos, pero también de rutas celulares comunes, de tal manera que la búsqueda de un gran detalle molecular, un gran detalle celular, se vuelven indispensables, que no son la solución completa,
pero requiere eso del estudio muy detallado de estas diferencias pequeñitas y las grandes semejanzas. Es un panorama sumamente complejo, pero apasionante, ¿no? Ahora que mencionabas lo de la evolución, me viene a la mente lo que hizo el grupo de investigadores del Instituto de Biotecnología, que fue esta hazaña de poder secuenciar el genoma de este virus en muy pocos días. Y me viene a la mente porque son precisamente los genomas y las diferencias entre los genomas de diversas especies lo que se utiliza para ir estudiando los cambios a lo largo del tiempo y a lo largo de las especies. Ahora, se habla mucho de que la cepa que tenemos aquí en México ya también está variando un poco de las cepas de China, de Italia, de otros lugares donde se estudiaron. ¿De qué forma podríamos aplicar un enfoque evolutivo, digamos, a estas observaciones que estamos haciendo? O tal vez realmente no varían tanto, ¿no? Las cepas entre sí. Bueno, o sea, el enfoque evolutivo tiene que requerir, o sea, requiere más tiempo y requiere un mayor número de cepas. O sea, en este momento estamos hablando de un virus que surgió en el humano hace muy poco tiempo y entonces realmente tenemos una cantidad temporal de muestras pequeña. Entonces yo creo que vamos a tener que esperarnos un poco. Ahora, lo que sí se ha hecho y se ha tratado de encontrar es el origen, que eso también es importante, o sea, saber de dónde viene este virus, ¿no? O sea, que si se habla que si viene del pangolín o que si viene del murciélago, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte sí nos ha servido y hay información interesante en ese sentido, ¿no? De que gran parte hay una alta conservación de secuencia con la secuencia del murciélago y entonces eso hace pensar que realmente sí tiene un origen en el murciélago. Y la otra es que al menos el sitio de unión al receptor de la proteína S, o sea, los 6 aminoácidos que interaccionan directamente con el receptor son idénticos a los que tiene el pangolín. Sin embargo, el resto de la secuencia no es tan parecida al pangolín como lo es al murciélago. Entonces, o sea, todavía hay cosas que no quedan muy claras si realmente viene o no del pangolín, si hay un pase del murciélago al pangolín y luego al humano. O sea, toda esta parte yo creo que todavía va a quedar por analizarse. Todavía no se sabe si hay algún otro organismo que sea intermedio o pasó directamente del murciélago al humano. Hubo allí recombinación, porque además estos virus recombinan. Entonces hay posibilidad de tener secuencia de un virus con respecto a otro y que haya una recombinación. Entonces, todavía hay muchas cosas que tenemos que analizar en este caso y además tenemos que dejar que el virus pase. Ahora, no debemos olvidar que todos los virus, conforme van pasando a una célula, se van adaptando. Y este virus, al parecer, ha adquirido ciertos sitios de corte con proteasas que ahora lo que hace es que induce con mayor facilidad la formación de sinsitios. Lo que ocurre es, o sea, estos sinsitios no es otra cosa más que un virus infecta una célula y lo que hace es que normalmente estos virus dejan a sus proteínas en la membrana. O sea, a la hora que entra la membrana se queda en la superficie de la célula. Entonces, estas proteínas, si inducen fusión, lo que ocurre es que una célula se fusiona con otra y esa con otra, porque las proteínas que inducen fusión están en la membrana, ¿sí? Entonces, eso genera unas células grandotototas que son fusionadas. Con proteínas virales. Que lo que ocurre es que el virus a veces ni siquiera tiene que salir. O sea, si un virus infecta a esta célula, deja sus proteínas aquí afuera. Estas inducen la fusión con la célula de al lado, y con la célula de al lado, y con la célula de al lado, entonces se generan unas células multinucleadas, porque van a ser muchos núcleos, porque hay muchas células juntas. Y entonces el virus se pasa de una célula a otra sin tener que salir. Y entonces no tiene contacto con el mundo externo. Eso hace, por ejemplo, HIV, induce formación de sinsitios. Entonces, estos virus, los virus que inducen que se multiplican fácilmente, entre ellos influenza, generan esta clase de sinsitios. Este virus induce sinsitios. Entonces, bueno, o sea, hay muchas cosas que los virus, conforme van pasando en los humanos, se van adaptando a ser más transmisibles, ¿no? Entonces, eso vamos a tener que analizarlo. A lo mejor al final de toda esta pandemia, pues vamos a ver el virus que sale en las últimas personas en la población,
con el virus que originó el virus, o sea, con el que originó la pandemia y a la mitad de la pandemia y el 3/4 de la pandemia, y vamos a ver qué tanto cambió, ¿no? Y entonces eso sumado a la secuenciación de los virus que haya en el pangolín, en el murciélago y algunos otros organismos que pudieran ser huéspedes intermediarios, entonces, bueno, vamos a poder ver de dónde viene, qué tanto evolucionó, qué tanto cambió de un individuo a otro, qué tanto se adaptó a una situación. Eso solamente lo vamos a poder ver en un tiempo un poco más largo, ¿no? Ahorita todavía es difícil saber. Bueno, eso de los incisios suena interesantísimo, ¿no? Sí, totalmente. Me recuerda mucho que se ha dicho que un virus que tiene una buena estrategia no es aquel que mata a su hospedero rápidamente, ¿no? Sino aquel que puede mantenerse dentro del hospedero, dentro de sus células, pues por mucho más tiempo. Y subclínico. Claro. HIV es maravilloso. Sí. Claro, el capping, el estereocapping, pero también me recuerda mucho con ébola el hecho del salto interespecie. Pasó con el murciélago Franchetti, parecido a mi apellido, y monstruosos, o el cabeza de martillo, y estos estaban relacionados con varios primates. Hay un investigador muy eminente en este tema. Él iba a vigilar poblaciones de primates en la República Democrática del Congo, y cada vez que había un outbreak de ébola, él podía predecir cuánta población de estos primates quedaban. Lo que no pudo predecir es la migración de estos murciélagos que estaban en relación, eran hematófagos, en relación con estos primates que padecían de SEBOV, virus de ébola aire, y estos volaban hasta Sierra Leona. Y en Sierra Leona, luego bajo consumo humano, volvía a saltar. Eso me pareció fantástico, bueno, a nivel de infectología, y creo que también merece la pena un poco la discusión como ahorita con el pangolín o la relación con el murciélago. La verdad es que no sabemos. Podemos hacer teorías como en el caso de Eric Leroy, que pudieran tener algo de evidencia del salto o incluso transfección, pero no tengo idea. Ahora, porque el virus no es letal per se, es letal en ciertas condiciones, y eso aplicaría tanto para los humanos como para el pangolín, como para él. Que no sabemos si se enferman. No, Exacto, si es host. Así, pangolines hipertensos. Sí. ¿Cómo ves? Como los niños, ¿no? Bueno, Sí, claro. esto me evoca cosas, pero también me motiva a comentar. Y es el hecho de esto de los incisios que ya se mencionaron. Y me puse a reflexionar por qué es importante conocer los estados latentes, si así les llamamos, de los virus. Si una célula muere, pueden liberarse más virus que no mueren con la célula, sino que quedan en situación de poder infectar más. Si muere el organismo, es la misma situación. De tal manera que la transferencia es a través de las partículas virales que, una vez que se enfrentan a nuevas células de otra persona, por ejemplo, pues tienen esa capacidad de dispersarse de una manera enorme, porque la célula muere y sus procesos celulares se destruyen, pero la célula ha tenido el tiempo para ensamblar nuevos virus que entonces sí son capaces de dispersarse en el propio organismo o en otros organismos. Y también me ayudó a reflexionar ahorita que el tema de la zoonosis, que la zoonosis en este caso viene a ser importante tratándose del asunto de los pangolines y de los murciélagos. Yo me di cuenta de que, por ejemplo, en México, grupos como el del doctor Rodrigo Medellín, que es experto en murciélagos, participó en la secuenciación de coronavirus de murciélagos hace varios años. Y a mí me resultó sorprendente porque los coronavirus no son tan nuevos como este nuevo. Este es una especie de nueva especie para la ciencia. Es una nueva especie que se clasifica como nueva especie, aunque no sea un organismo vivo, pero es un nuevo coronavirus, por eso se llama nuevo coronavirus y tiene un nombre completo, y ahora no hay que confundirlo con el nombre original y con el nombre que ahora se le da, que es el de SARS-CoV-2. El anterior fue nCoV. Y estamos hablando de nuevos nombres, nueva clasificación, que ahí sí coincido totalmente con la doctora de Ángeles, que
para hacer estudios de aproximación evolutiva, sí hay que esperar más datos, más tiempo, esos procesos requieren mucho tiempo, pero también el tipo de secuencias que se están obteniendo, sí las podemos tener disponibles al menos para iniciar con estudios comparativos y tratar de ver cómo es el salto de un virus que puede ser de convivencia no normal en un animal y cómo se vuelve un organismo parásito en otro. En el pangolín y en el murciélago puede ser que sean, le llamo yo, natural, a lo mejor me equivoco, pero puede ser que no nos infecten, puede ser que sí, que ya hubiera habido una pandemia de murciélagos, creo yo, pero no es así. Entonces, ¿cómo es ese salto que es la zoonosis? Lo explica, la transmisión de, por ejemplo, de parásitos de un animal a ser humano, que se da en varios casos, en perros, en gatos, etc. Entonces, este puede ser un caso que implique algún asunto de zoonosis, que el nuevo organismo, al enfrentarse a un nuevo ambiente, con nuevas moléculas, tenga un lugar propicio para multiplicarse.